Hola a todos, mi nombre es Luis Fernando Posada Mojica, soy instructor SIC para ESRI Colombia, Panamá y Ecuador. Pertenezco al sector seguridad y defensa para esta compañía. El día de hoy les vengo a hablar de una sesión, de una charla técnica que se llama Clasifique y extraiga entidades SIC a partir de nubes de puntos. Esta sesión la vamos a dividir en 4 partes. Vamos a comenzar primero con una introducción al LiDAR, luego vamos a pasar por técnicas de clasificación basadas en reglas. Pasaremos luego por técnicas Deep Learning para clasificar nubes de puntos y finalmente vamos a trabajar con extracción de entidades a partir de datos LiDAR. Vamos a comenzar con una introducción a LiDAR y para esto vamos a definir qué es LiDAR. LiDAR es un sistema que consta de una plataforma y un sensor que nos va a permitir detectar objetos y distancias a partir de la emisión de pulsos láser que van a ser reflejados en estas superficies u objetos y el reflejo se va a cronometrar y medir y se va a almacenar o se va a capturar esta información en nubes de puntos densas que tienen coordenadas X, Y y Z y tienen una muy buena precisión. En cuanto a las plataformas, el sensor LiDAR puede trabajarse en plataformas aerotransportadas, es decir, avión o avioneta, drones, estaciones fijas y estaciones móviles. Vamos a pasar por los formatos y la administración de datos LiDAR. ¿Cómo vamos a poder trabajar en ArcGIS Pro este tipo de datos? Entonces, hay dos formatos principales, el formato LAS y el formato ZLAS. Y también podemos trabajar este tipo de formatos como conjuntos de datos. Entonces, los vamos a trabajar como LAS Dataset, Mosaicos Dataset, Terrain Dataset o incluso como Point Cloud SN Layer, que nos va a permitir compartir contenido en la web. Continuando con el trabajo de datos LiDAR como un dataset, tenemos que tener en cuenta que tanto el formato LAS como el formato ZLAS nos permite realizar una lectura directa, aunque el formato ZLAS en esencia es una versión comprimida del formato LAS, únicamente podemos visualizar las nubes de puntos, es decir, solo el modo lectura, mientras que con el formato LAS tenemos otra serie de posibilidades, como lo es realizar análisis y edición de la nube de puntos. Estos dos son formatos que son basados en archivos, es decir, también los podemos tratar como una colección de archivos, como un conjunto de datos lógicos y que a su vez tenemos la posibilidad de utilizar herramientas QA y QC que nos van a permitir asegurarnos de la calidad y precisión de los datos de la nube de puntos. Igualmente, como cuando trabajamos con LAS Dataset, Terrain Dataset o Mosaico Dataset, tenemos la posibilidad de utilizar las herramientas de ArcGIS Pro, como lo son las herramientas Raster Analysis. Vamos a pasar por la clasificación basada en reglas. Vamos a ver un vistazo general de este método de clasificación de nubes de puntos. Entonces tenemos que tener en cuenta o tener claro qué son los códigos de clasificación. Entonces cuando hablamos de códigos de clasificación en nubes de puntos, tenemos que hablar de una clasificación numérica que se le otorga a cada punto en la nube de puntos. Este código asignado pues va a depender del valor reflejado del pulso láser. Igualmente, los pulsos pueden ser clasificados en valores numéricos o en rangos. Y también hay que tener en cuenta que estas categorías o estas clases se van a encontrar definidas dentro del mismo archivo LiDAR. Normalmente, se usa la clasificación o el estándar que ofrece la Asociación Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos, que es la que estamos viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, el código 6 se le asigna a construcciones, el código 3 a vegetación baja o el código 0 a aquellos puntos que no pudieron ser clasificados o que no han sido clasificados. Bueno, vamos a continuar con los métodos de clasificación Deep Learning para la clasificación de nubes de puntos. En este caso vamos a ver requerimientos básicos y mejores prácticas. Vamos a comenzar con los requerimientos básicos para utilizar métodos Deep Learning para la clasificación de nubes de puntos. Vamos a comenzar que es necesario tener ArcGIS Pro 2.8 para utilizar las herramientas Deep Learning para la clasificación de nubes de puntos. Vamos a tener que habilitar la extensión 3D Analyze. Igualmente debemos tener instalado en nuestro equipo ArcGIS Deep Learning Framework
Y súper recomendado contar con tarjeta gráfica integrada por lo menos de 8 GB de RAM dedicada y una computabilidad de cómputo CUDA 6.0. ¿Esto para qué? Para hacer operaciones mucho más complejas. Este sería un vistazo general al flujo de trabajo para realizar Deep Learning en ArcGIS Pro. Lo primero es la gestión de nubes de puntos. ¿A qué hacemos referencia con gestionar nubes de puntos? Simplemente obtener los datos del área de estudio que nosotros queremos analizar o clasificar. Luego vamos a pasar a etiquetar o al etiquetado. ¿Qué es el etiquetado? Simplemente es el paso en donde el usuario asigna las clases o decide qué clases va a clasificar más adelante en el preentrenamiento del modelo. Luego vamos a pasar a la preparación de los datos. ¿Qué es la preparación de los datos? Es decir, si vamos a trabajar con un área muy extensa, pues llevar todos los datos a un last dataset para luego sí pasar al entrenamiento del modelo. En este entrenamiento del modelo, el usuario tiene que recopilar algunas muestras de puntos y asignarles el valor, el valor o la clase a la cual corresponde ese punto. Luego de esto, de tener el modelo ya entrenado, vamos a pasar a la inferencia de los puntos, o es de inferencia o clasificación de puntos. Esto lo va a hacer el software de manera automática a partir del modelo entrenado. Entonces, utilizando otro de los productos de Esri, como es el Living Atlas, podemos descargar modelos ya preentrenados, como es el caso de la clasificación de puntos para árboles o clasificación para líneas eléctricas o líneas de poder. Entonces, con esto nos vamos a poder saltar pasos fundamentales como el etiquetado, la preparación de los datos y el entrenamiento del modelo, y podemos pasar directamente a la inferencia o clasificación de nuestras nubes de puntos. Entonces, para realizar la inferencia, el último paso o clasificación de nuestra nube de puntos, vamos a utilizar la herramienta Classify Point Using Training Model. Para esto debemos tener en cuenta que la nube de puntos objetivo debe tener atributos similares a los del modelo preentrenado. Igualmente se recomienda utilizar un Processing Boundary, es decir, limitar nuestra área de estudio para obtener resultados en un tiempo menor, de manera más eficiente, ¿no? Igualmente, para mejorar también nuestros resultados, se recomienda que la nube de puntos que vamos a clasificar tenga características similares a la nube de puntos que se utilizó para entrenar el modelo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a nuestra primera demostración en donde vamos a clasificar una nube de puntos usando Deep Learning. Entonces, aquí tenemos una nube de puntos. Esta nube de puntos se descargó del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Son gratuitas y son de uso libre y las vamos a utilizar para realizar esta demo. Lo primero, como les decía, que es recomendado utilizar un Processing Boundary. En este caso es ese polígono de color azul que estamos viendo en pantalla para pues, obtener resultados en menor tiempo. Igualmente, necesitamos nuestra nube de puntos y el Input Model Definition, que sería el modelo preentrenado. Aquí en este caso vamos a utilizar el modelo que descargamos de Living Atlas, el de clasificación de árboles. Ejecutamos, luego de ejecutar vamos a clasificar o vamos a aplicarle una simbología según las clases que tenga. En este caso únicamente clasificamos el área que está dentro de ese polígono. Vamos a obtener pues dos clases. La clase 0, que es el color gris, que es no clasificado, y la clase 5, que son los puntos que están en verde, que pertenecen a la clase árboles. Entonces clasificamos de manera automática la clase árboles. Bueno, vamos a pasar a la extracción de entidades. Para esto vamos a hacer un flujo de trabajo y vamos a revisar algunas buenas prácticas para realizar este procedimiento. Entonces, tenemos que tener claro que a partir de datos LiDAR podemos derivar otra serie de productos de información, como lo pueden ser los DEM, los DTMs, que son modelos digitales de elevación, modelos digitales del terreno, los DSM, modelos digitales de superficie. Igualmente podemos tener raster con alturas de objetos que podemos determinar nosotros, por ejemplo, alturas de las copas de los árboles, alturas de los edificios o alturas de cualquier otra estructura.
El flujo de trabajo para la realización o para la extracción de entidades a partir de nuestra nube de puntos es este que estamos viendo en pantalla, en el cual se basa primero en extraer únicamente los puntos pertenecientes a la clase que deseamos vectorizar. En este caso rasterizamos los puntos de construcciones, luego pasamos de raster a polígono, de raster a vector, es decir, vectorizamos ese raster, suavizamos y removemos los espacios usando algunas herramientas en ArcGIS Pro y finalmente vamos a pasar a regularizar estos polígonos. Cuando regularizamos estos polígonos ya podemos pasar esa capa que está en 2D, son unos vectores, unos polígonos, a una escena 3D mediante herramientas de extrusión o herramientas de creación de datos multipatch. Entonces vamos a hacer de nuevo una demostración de cómo extraer y cómo generar huellas de edificios a partir de nubes de puntos. Aquí estamos visualizando nuestra nube de puntos. Extraemos utilizando un filtro únicamente los puntos pertenecientes a la clase de edificios, en este caso building. Entonces son estos que estamos viendo en pantalla. Esta capa es la que vamos a llevar directamente a nuestro modelo, su modelo realizado en Model Builder, en donde el primer paso, como habíamos comentado, es rasterizar estos puntos con la herramienta Last Point Statistics as Raster. Rasterizamos nuestros puntos, obtenemos el raster, pasamos a polígono utilizando la herramienta raster a polígono y pues refinamos nuestros polígonos y hasta el final regularizarlos y con ese resultado pues ya tenemos nuestros polígonos regularizados que son los que vamos a ver más adelante. Entonces los resultados de este modelo son los siguientes. Primero el raster de nuestras huellas de edificios, que es el que estamos viendo aquí en la pantalla. Luego pasamos aquí al primer polígono, a los primeros polígonos, aún sin refinar. Como nos damos cuenta hay espacios e irregularidades. La idea es ir refinando poco a poco. Removemos nuestros espacios, ya no tiene espacio nuestras huellas de los edificios. Y finalmente regularizamos las huellas de los edificios. Y el resultado sería este. Esta capa es la que ya podemos llevar directamente a la escena 3D. ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida? Entonces vamos a ir a abrir una escena en 3D para primero hacer una extrusión. Aquí está nuestra escena, hacemos una extrusión aplicando cualquier altura, una altura fija para todos los edificios o todas las estructuras. Pero adicionalmente también podemos utilizar la herramienta Last Building Multipatch. ¿Esto para qué? Para crear un dato multipatch, lo cual nos va a permitir combinar la información de nuestra nube de puntos con la del polígono que se obtuvo. Entonces esta es nuestra herramienta. El input last dataset, pues la nube de puntos sería el input, la entrada que necesitamos. Igualmente vamos a utilizar las huellas de los edificios y una tolerancia que en este caso pues es de 1 metro. Bueno, tenemos que utilizar la nube de puntos de los edificios, únicamente con los puntos filtrados para edificios. Ejecutamos nuestra herramienta y vamos a obtener pues un multipatch que nos va a dar una mejor visualización 3D de lo que serían las estructuras que obtuvimos a partir de las huellas de los edificios y de la información que se obtiene o que se extrae de la nube de puntos. Entonces esta sería la visualización. Como vemos hay un mayor detalle, vemos las formas de los tejados, incluso aquí podemos ver el campanario de una iglesia y como les decía la geometría y las formas y detalles de los tejados de los edificios. Entonces, esta sería la visualización 3D, las dos alternativas que tenemos para llevar de 2D a 3D, ¿no? Nuestros datos de las nubes de puntos. Bueno, quiero compartirles a ustedes este caso de éxito utilizando datos LiDAR o nubes de puntos, en donde la empresa ETESA en Panamá utilizó la información de las nubes de puntos para obtener las distancias y modelos de superficie
más exactos y con esto pues obtener, hacer eh, un análisis de seguridad para obtener las alturas mínimas que se deben tener en cuenta para realizar el mantenimiento a sus torres eléctricas. También quiero compartirles estos recursos adicionales que pues es información para el uso de datos LiDAR en ArcGIS Pro. Entonces hay alguna documentación, tutoriales, incluso videos acerca del manejo de datos LiDAR en ArcGIS Pro. Bueno, vamos a hacer este resumen en donde debemos tener en cuenta que los datos LiDAR nos van a permitir capturar objetos y distancias mediante la emisión de pulsos láser. También cómo los datos LiDAR o las nubes de puntos nos van a permitir generar diversos productos de información. Igualmente vimos diversas maneras para clasificar nubes de puntos, entre ellas los métodos Deep Learning como una alternativa para la clasificación de nubes de puntos. Entonces, los invito a la sesión de preguntas si tienen inquietudes que viene más adelante luego de esta presentación. Muchas gracias.